Te sumerges en las sombras de la historia, donde la verdad se esconde tras una telaraña de misterios. Bienvenidos a La Telaraña Roja, el podcast donde desenmarañamos conspiraciones, leyendas urbanas y los rincones más oscuros de la historia. Prepárate para descubrir secretos ocultos y teorías que desafiarán tu realidad. Yo soy José Coahuila. Yo soy Rayo Rojas. Y que inicie el culto. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Oye, si notaste que se me olvida. Casi se me olvida. Pero bien, muchas gracias. Bienvenidos a una nueva edición de La Telaraña Roja, el podcast en donde ustedes descubren que cosas. Okay. Yo empecé muy emocionado, pero luego dije, ¿qué descubren? No, pues nada, muchas gracias a la gente que ha estado comentando en los videos. Son poquitos, pero mira, I love you, quien quiera que seas. Les mandamos mucho amor, muchas gracias. Nos dijeron, oye, vine desde los Reels y está muy bueno su contenido. Y ya vamos a sacar Reels, Ray. Ya otra vez. Nos faltan muchos por clipear, pero ya hay que ponernos las pilas. Rayo, ¿cómo has estado? Oye, las redes sociales primero, recuerden que nos pueden seguir. Antes de que nada, vayan, si no nos conocen, vayan ahí en su celular, si lo están viendo en la tele o en el manejando o lo están escuchando en Spotify, en un semáforo vayan a su cuenta de Instagram y nos encuentran a nosotros como @la telaraña roja. ¿Y a ti cómo te encuentran, mi querido Rey? Como Rayo-Rojas, Rayocrates 88. Y a mí me encuentran como José-Coahuila. Dicho lo anterior, ahora sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semanita, mi Rey? Bien, todo sereno. Sí te notas con mucha energía para este nuevo episodio. Sí, me noto con mucha energía. Estoy cansado porque he estado pesado el trabajo, pero todo bien. Todo bien. Muchas gracias a quienes ya también nos han dicho algunos temitas. Votaron algunos porque habláramos de Chespirito. De Chespirito. Entonces, del Cheschurrito. Ustedes vayan a nuestras redes sociales en donde estamos posteando encuestas. Y ahí le ponemos, ¿de qué quieren que hablemos la siguiente semana? Ya ponemos ahí algunas opciones, ¿te parece, no? Ándale. Así, gracias por los que votaron por el Shakespearecito. Yo soy muy fan de este personaje, así es que me va a gustar ese programa. Espero que sí me siga gustando. ¿Que se te cayó un ídolo? Pues ya ni modo, yo sí sé separar al artista de su obra, amigo. ¿Sí? Sí, la verdad. Ok. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, mi querido Rayo Rojas? Un tema muy trillado, pero muy pedido por los tejedores. Vayan a nuestro grupo de fandom. No tenemos todavía grupo de fandom, pero Pero si se suman más, podemos ser los tejedores. Si llegamos a 3, ya somos los tejedores. Ya tenemos fandom. Chócalas. Con 3 nos faltan 3. ¿Nosotros lo contamos? No. Entonces sí nos faltan 3. Vayan a hacer nuestro fandom de los tejedores. Sí, bien curioso esto de el temita de esta semana, porque además a mí me tocó vivirlo de chavo. A mí también. Sí, más ha llegado ya a nuestros tiempos. ¿No? Unos dijeron que era una cortina de humo, otros decían que se aparecía en las noches y le daba miedo la plata. Muchas cosas. Que si ponías agua bendita alrededor de tu casa ya no entraba. Y que si ponías, creo que mostaza o ruda, ¿no? Una planta. También como... En el norte del país había esa creencia. Como bruja. Ajá. Como ves que algo así. Yo creo que pensaban que era un nahual o una bruja, me imagino. Veo la lógica que yo leía, ¿verdad? Es un temita de los 90s. De los 90s. Los 90s, ya saben que en los 90s, cómo se creía la gente todo. Sí, todo lo que Televisa decía era la verdad. Y mira, yo quiero mucho Televisa, mi empresa, la quiero muchísimo. Chinga su madre Televisa. No. Diría el Palomas. No tanto. Bueno, sí. Pero no, porque qué tal si luego dicen, no, mira qué talento es, y además es fan de Televisa. Ya Televisa también está pelando. Sí, pero bueno, el tema de hoy, mi querido Rey, platícanos. Vamos a hablar nada más y nada menos que del chupacabras. Bestia mítica, proyecto secreto o verdad oculta en Latinoamérica. Hoy desenmarañaremos, qué palabra tan difícil pusimos aquí en el guión. Hoy desenmarañaremos uno de los enigmas más extraños y aterradores que ha capturado la imaginación de Latinoamérica y del mundo entero. Prepárense para un viaje a través de las granjas desoladas y de laboratorios secretos. Así es, mi querido Pepe, hablamos de una criatura que aterrorizó a los ganaderos, desangró animales y sembró el pánico en los años 90. Una figura
que mutó de ser un monstruo local a un icono global del misterio. Y hoy, como siempre en la telaraña roja, pues vamos a poner sobre la mesa el expediente de El Chupacabras. El Chupacabras, Pinray. Te digo que a mí sí me daba miedo. ¿A ti te daba miedo? No, de hecho yo me acuerdo que de niño... Enteraste? A ver, cuéntanos, ¿tú cómo te enteraste de la existencia del Chupacabras? Bueno, pues yo era un niño, ¿no? Ajá. Muy niño. Pero yo desde niño tuve siempre esa afinidad con cosas de terror, paranormal, no sé por qué. Y yo me acuerdo que yo veía en las noticias, porque salían las noticias. Ajá, salían las noticias. Yo me acuerdo que lo veía de niño y decía, bueno, pues yo quiero ver al Chupacabras, pero o sea, yo más que miedo me daba curiosidad, ¿no? Así como saber qué era, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá, así de compra unas vacas o compra porque pues tenía que 7, 8 años, se me hacía bien fácil, ¿no? Consíguete unas vacas y para ver si viene. Chupacabras. Yo le decía esto a mi mamá y mi mamá pues nada más se cagaba de risa de mí, ¿no? Disfrázame de corderito. Ajá, y mi mamá pues se cagaba de risa de mí, ¿no? Pero o sea, era así como de por ahí 2, 3 veces se lo llegué a decir porque yo decía, bueno, pues quiero verlo, pero... Me parece una gran lógica para alguien que quiere ver las cosas exacto. De la realidad. Yo decía, pues si va tras eso, pues si lo tengo, a lo mejor pues, ya lo puedo ver, ¿no? No era tanto como de atraparlo, sino yo decía, pues a ver, quiero ver qué es, ¿no? ¿Cómo es? Ajá, ok, era más como esa curiosidad. ¿Y tú cómo te lo imaginabas? ¿De niño? Ajá, ¿qué no me acuerdo. Yo me lo imaginaba como un perro con sarna. Porque ya hay muchas imágenes que eso podrían generar una imagen en nuestra mente. Según yo me acuerdo, porque también estaba bien morro, no me acuerdo del todo. Tal vez, no sé, sea mi invención mental en estos momentos, no estoy seguro, no me acuerdo exactamente, pero según yo, me lo imaginaba siempre así como una especie de lobo, o sea, como un perro con sarna, pero del tamaño de un lobo. ¿Un perro con sarna? O sea, con el que pelo... Ajá, sí, ya con nada más cachos de pelo, así todo rojo, así todo acá, pero del tamaño de un lobo, así me lo imaginaba grande. ¿Con los ojos rojos? No, bueno, no me lo imaginaba con ojos específicamente. Con los ojos azules. ¿No? No, pues yo creo que más bien en mi imaginación se centraba así la figura de la piel. Así. Como cómo es por fuera, ¿no? Ajá. Fíjate que yo me acuerdo que me enteré de la existencia del Chupacabras justamente en las noticias. Pero no estoy seguro si fue en la televisión o en la radio, porque mis papás, viajábamos en carretera y poníamos mucho el radio. Y recuerdo mucho que también se ponían, en esos tiempos se puso de moda un tema que es de la banda, la banda Sangre, que viajaban en un coche a baja velocidad sin luces en la noche y si les echabas las luces... que te mataban, ¿no? A todos los que iban en el carro, sí me acuerdo que también salió en las noticias, ¿no? Fue por esos temas, güey, fue por esos, creo yo que fue por esos, ese mismo Curiosamente cuando estaba la última etapa, ¿no? De la Liga Comunista, 23 de septiembre, 13 de septiembre, no me acuerdo cómo se llama, la que estaba en el sureste, y el ZLN, ¿no? Eso fue más pegándole al... No, fue en el 94. En el 94. Cuando sale. Cuando bajamos de las montañas cargando nuestras mochilas a nuestros muertos y a nuestra historia. ¿Cómo escribía increíblemente Marcos? Exactamente. En ese mismo contexto. Justamente por eso se decía que era una cortina de humo de todo lo que pasaba en el sureste, porque había guerrilla. Del gobierno priista de... También acuérdate que fue el efecto tequila. Ernesto Zedillo, ¿no? ¿Cuál el cambio? El cambio de Salinas a Zedillo se dio todo. Sí, se dio el cambio. Cuando pasó lo del famoso efecto tequila, ¿no? Que los sedillistas decían que se les había caído la economía, porque ves que hubo una crisis horrible en los 90 en México, que se les había caído la economía porque los salinistas habían dejado la economía con alfileres, ¿no? Y los salinistas decían, pues sí, pero pues ustedes se los quitaron. Y traen ahí su pedo, que los sedillistas y los salinistas desechaban la culpa de quién había tenido la culpa de la economía en México, que eran parte del mismo PRI. Hubieran quitado los 3 ceros al peso. Ándale. Fue en ese cambio. Pues eso pasaba, güey. Entonces, pasaba este cambio de gobierno, pasaba lo que sucedía en el sur de México y en mi mente pasaba el mayor terror que podía existir, porque yo vivía en una zona de Metepec en donde la zona de alrededor eran milpas. Ahorita ya está muy poblado. Claro. Pero era en ese entonces, ¿no? Sí, pues sí. Ahí sí había animales. Y ahí sí había vacas, güey. Hubiéramos intercambiado de casa, güey. Sí, güey. No, ahí sí había vacas, ¿no? Entonces yo decía, no mames.
O sea, le tenía yo tanto miedo que me dormía con una linterna de esas sordas, lámpara sorda, al lado de mi cama, y yo era un niño católico, entonces ponía en mi buró una cruz de plata que me ponía también todos los días para evitar que me chupara el chupacabras. Sí, ¿no? Mejor, era chupacabras, mejor prevenir. No chupar niños sonsos. Ajá. Y en mi imaginario el chupacabras era como un murciélago, güey. Un murciélago con forma de perro. Así que pudiera... Incluso una vez nos encontramos en un zoológico... O sea, te lo imaginabas como un perro con alas. Ajá, más chico, como un zorro. Como un zorro. Como un zorro con alas. Ajá. Ok. Y esa era mi idea ¿Del chupacabras? Es que, ¿qué crees? Que yo siempre fui como más así desde niño. Me acuerdo que, o sea, mi mamá todavía ahorita ya lo cuenta como de chiste. Supongo que en ese momento no fue tan gracioso para ella. Porque mi mamá era así de, vamos a ver Toy Story. Y yo, no, yo quiero ver Chucky. Y cosas así. Y todos dicen, ching, ¿qué le hicimos al niño? Ajá. Y tu mamá tan católica, religiosa, güey. No, sí fuiste, sí fuiste una decepción. No creo que una decepción, no tanto. O quién sabe, Mago, comenta, por favor, y dinos si realmente Rayo fue una decepción. No creo. Vámonos a... Para poder entender este fenómeno del chupacabras, mi querido Ray, tenemos que viajar a la Isla del Encanto en Puerto Rico, justamente en el año 1995. Así es, correcto. Aunque hubo reportes aislados antes, el punto de inflexión fue en agosto de 1995 con los testimonios de Canovanas, Puerto Rico. El ganado aparecía misteriosamente muerto, desangrado por completo, con perforaciones quirúrgicas en el cuello. No eran ataques de coyotes, ni perros, ni pumas. Esto era diferente. Además decían que en su cuerpo no tenían una sola gota de sangre. Ajá. Y algunos argumentos, algunas versiones decían que no era el chupacabra, sino eran extraterrestres. Así es. Entonces sí estaba bien curioso. Estaba interesante. Los primeros relatos describían una criatura bípeda de aproximadamente 1,5 metros, con ojos grandes y rojos, ya ves lo que te decía de los ojos rojos, espinas en la espalda y garras afiladas, un aspecto demoníaco que helaba la sangre. Así es, y el pánico en esos momentos se extendió rápidamente como pólvora. De Puerto Rico los reportes saltaron a México, luego a Estados Unidos, especialmente en estados fronterizos del sur como Texas, y de ahí a otras partes de Centro y Sudamérica. Un fenómeno viral antes de que existieran las redes sociales como las conocemos hoy en día. ¿Pero qué era realmente esta criatura, Rey? ¿Un depredador desconocido? ¿Un invento? ¿Una cortina de humo? ¿O algo mucho más inquietante? Mantengan sus mentes abiertas porque aquí, justamente, en esta mesa, la telaraña se desenreda. Así es. Pues el origen del mito del chupacabras, como mencionábamos, se remonta a Puerto Rico en 1995, cuando Madeleine Tolentino fue la primera persona en reportar un avistamiento de esta criatura, describiéndola como un ser terrorífico, parecido a un extraterrestre, que atacaba animales domésticos, especialmente cabras, succionándoles la sangre. El nombre de chupacabras proviene de sus supuestos hábitos hematófagos, es decir, que chupaba la sangre de sus víctimas. Las descripciones físicas comunes los representan como una criatura bípeda entre 1,20 y 1,50 metros de altura, con ojos muy grandes, púas a lo largo de la espalda y largas garras. Como ya hay una imagen, ¿no?, de un dibujo que tiene como mucho parecido con lo que decían del chupacabras. Pero lo curioso es que hay relación también con otros entes que se han descrito en otras partes del mundo, que son similares. O sea, lo común serían las garras. No sé si conozcas la historia de The Rake. ¿No? The Rake, el rastrillo en español. ¿Sí? Es que lo describen, por eso le dicen el rastrillo, porque dicen que tiene también como garras muy largas. Pero bueno, es nada más dato curioso de que hay otras partes del mundo que han descrito cosas similares. Figuras similares, ¿no? Así es. Y bueno, pues hablando ya específicamente del chupacabras, la leyenda se difundió rápidamente por Puerto Rico, luego América Latina y el sur de Estados Unidos, y eventualmente a otros países fuera del continente americano como España, Filipinas y Rusia. La popularidad del mito creció mucho con la ayuda de los medios de comunicación e internet, que amplificaron los relatos y supuestos ataques a ganado. De hecho, fue de los primeros, podríamos decir, trending topics en ese momento, porque a nivel global, ¿te acuerdas que no había tanto como ahora? Era difícil que la gente, más en México, no tuviera acceso a internet en ese momento. Pero los que lo tenían, la única
difusión independiente por medio de internet que había en ese momento era Blogspot. No sé si recuerdas esas páginas de Blogspot, que eran como blogs, que la gente hasta hacía blogs de ellos mismos o de cosas. Y ahí escuchaban como Reddit, ¿no? Ándale, fue como lo primero que hubo. Y también como para redes sociales, porque tú, o sea, tenías que tener un poquito de conocimiento de programación para poder hacer tu página, porque era un sitio web como tal de Blogspot. Y haz de cuenta que tú le ponías, no sé, elrayo.blogspot.com. Y ahí fue donde se empezó a hacer lo primer viral en internet, fue el chupacabras en esa página de Blogspot, que era lo que en ese momento todo el mundo visitaba. Y podríamos decir que fue de los primeros trending topics. Y fíjate que lo aterriza mucho como a algo que sí, algo tangible, es que se hicieron muchos estudios sobre qué era, sobre qué era y lo que había en las víctimas, ¿no? Y lograron encontrar algunos supuestos rastros de ADN. Resulta que las investigaciones científicas y análisis de ADN han demostrado que muchos de los animales atribuidos a ataques del chupacabras en realidad fueron víctimas de coyotes, perros u otros animales con sarna sarcóptica, una enfermedad que provoca pérdida de pelo y una apariencia monstruosa. Mira, por eso tenía esa idea de la sarna. Una apariencia monstruosa. Además, el mito pudo haberse visto influenciado por la cultura popular, ya que la descripción original de Tolentino se asemeja a la criatura Sil de la película de ciencia ficción Species, que habría visto antes del primer avistamiento reportado. Puede ser una construcción, ¿no?, de lo que alcanzó a ver en la sombra, en la penumbra. Incluso pudo haber sido hasta la sombra de un coche, ¿no? O sea, de una sombra generada por otra cosa, yo digo. Puede ser. Pues empecemos por las explicaciones que intentan aterrizar el misterio en el mundo de lo conocido. La teoría más recurrente o más plausible es que el chupacabras era simplemente un caso de identificación errónea de animales. Muchos de los avistamientos y sobre todo los supuestos cuerpos encontrados y atribuidos al chupacabras resultaron ser coyotes, perros o mapaches severamente afectados. ¿Por qué? Por la sarna sarcóptica. Así es. Esta sarna provoca la pérdida de pelo, engrosamiento de la piel y una apariencia demacrada y monstruosa. Un animal así, famélico y desfigurado, podría fácilmente ser confundido con una criatura mítica en la oscuridad o bajo el estrés de un ataque a la propiedad. Ahí te va. Básicamente lo que la sarna hace es que te baja de peso, bueno, el animal que la porta, lo hace como muy flaco, pero le inflama la piel. Y le va tirando el pelo y es como un salpullido que inflama la piel. Así se ve la sarna sarcóptica. Como el cricoso de tu colonia. No, más cabrón. Más cabrón, sí. Más cabrón que el cricoso de la colonia. Y obviamente este era, pues obviamente el detalle más preocupante, ¿no? Justamente esta enfermedad, lo de la sarna sarcóptica. Así es. Eso es lo que llamaba la atención de la gente. Así es. Pero eso no explica obviamente el tema del desangramiento. Ese era pues un detalle un poquito más inquietante, ¿no? Los escépticos argumentan que la ausencia de sangre es un mito. Los depredadores suelen beber poca sangre o si lo hacen es parte del consumo de carne. La sangre en el cuerpo de la víctima tiende a coagularse rápidamente o se filtra al suelo. Lo que se veía eran simplemente cuerpos pálidos, no necesariamente desprovistos de toda sangre. Los orificios por su parte podrían ser mordeduras de pequeños depredadores o aves carroñeras post-mortem. Otra de las teorías plausibles, mi querido Ray, que es pues lo más posible justamente porque trata más del reino animal, es la histeria colectiva y el contagio social de una leyenda urbana moderna. Así es, que era una historia impactante como la de animales desangrados, sumada a la fascinación por lo paranormal y lo desconocido, se propaga rápidamente. La gente empieza a ver chupacabras donde antes veían perros callejeros o zorros. La sugestión, pues como siempre, es un arma poderosa. En la era del pre-internet, como lo habíamos platicado, los medios de comunicación jugaban un papel súper importante y crucial en la información, en la forma en la que los vecinos y las vecinas se informaban, ¿no? Y obviamente pues exageraban algunos reportes y alimentaban la narrativa, o sea, le ponían de su cosecha un poquito. Básicamente. Porque en esos años también tenemos el Alarma, que era de los que le estaba dando mucho seguimiento a la historia del chupacabras. ¿Quién más estaba en la tele? Jaime Maussan, Nino Canún, que llevó testigos
Del chupacabras. A mí me daba hasta miedo ver ese programa, mano. ¿Por qué nos dejaban ver esas cosas? ¿Cómo se llamaba? ¿Encuentro con lo desconocido? No me acuerdo, pero me acuerdo que era con Nino Canún. Los casos más investigados justamente en este contexto. Es que no había investigación formal. No había una investigación formal. Todo era con la intención de vender, que es lo que hacen los medios convencionales. Pues, un ciclo de retroalimentación donde cada nuevo reporte validaba la existencia de una criatura. O sea, todo el tiempo se estaba publicando de que alguien confirmaba haber visto sus animales siendo víctimas del chupacabras, sobre todo en la zona norte de México. Así es. Y pues la evidencia científica de aquellos entonces que respalda que el chupacabras es solo una leyenda urbana se basa principalmente en análisis genéticos y estudios veterinarios de los supuestos cuerpos y animales atribuidos a esta criatura. Aquí quiero hacer un acote. Acota, Rayo. No hay estudios oficiales de las víctimas del chupacabras por, digamos, no sé, el Politécnico, la UNAM. Realmente no hubo. ¿Cómo crees? Entonces, ¿quiénes eran los que investigaban? ¿Investigadores privados? De esos que buscan de lo paranormal? Pues güeyes que llegaban, que decían que eran investigadores. Pero no había nadie de algún... O sea, no hay cómo documentar de dónde eran. Pues mira, los casos más investigados han revelado que los animales identificados como chupacabras son en realidad perros, coyotes o mapaches afectados, como decíamos, por la sarna. Esto hacía justamente que se confundiera la forma del animal, ¿no? Porque incluso, pues, esta enfermedad deforma la piel, el cuerpo del animal, ¿no? Y parece otro animal, ¿no? O sea, se ve diferente. Así es. Pero es que haz de cuenta que lo único que encontré fue un estudio del Poli, que fueron, no recuerdo si a Guanajuato, creo que era Guanajuato o Aguascalientes, uno de esos, donde supuestamente había un caso del chupacabras. Y determinaron que no había sido nada fuera de lo normal, o sea, eso es lo que determiné. Y ya como que los medios oficiales científicos de esa época, como que dijeron, ya mandamos uno y no fue, y ya no investigaron los demás. O sea, nada más fue uno, se descartó y ya. Y ya no hubo seguimiento. No. Pero bueno, especialistas en enfermedades inflamatorias de la piel han confirmado que la sarna puede hacer que cualquier animal luzca aterrador, con piel roja o casi negra y zonas calvas, lo que explica muchas de las descripciones de testigos. Además, pruebas de ADN realizadas a varios cadáveres supuestamente de chupacabras han identificado especies comunes, descartando la existencia de un animal desconocido o críptido. La leyenda también ha evolucionado con el tiempo. Originalmente se describía como una criatura bípeda con espinas en la espalda, pero luego las descripciones cambiaron a animales cuadrúpedos similares a perros enfermos, lo que coincide con la explicación científica de coyotes o perros sarnosos atacando ganado debilitado. Así que desde esta perspectiva, mejor dicho, el chupacabras no sería una criatura física, sino un fenómeno sociológico y psicológico, un miedo colectivo materializado en un relato. Pero sabemos, mi querido Ray, que la telaraña roja no se queda con esas versiones. Así es. Vamos a ver qué fue lo que encontraste, mi querido Ray. Vámonos a las cosas turbias. A ver. Ok, dejando de lado la sarna y la histeria colectiva, entramos en las teorías que, aunque carecen a veces de pruebas concluyentes, tienen cierta base y son recurrentes en el mundo del misterio. La primera, ¿y si fue un animal desconocido o una nueva especie? Latinoamérica justamente es un lugar lleno de selvas, de montañas y de todos estos espacios guardados. Ecosistemas, ¿no? Ecosistemas diferentes que guardan secretos diferentes. Así es. Aunque carecen de guardan secretos. Es concebible que exista una especie de depredador no catalogado que por alguna razón modificó su comportamiento. Por una situación que sucedió, crecimiento demográfico, explotación de... O sea, supongamos que en Puerto Rico había una especie de coyote endémica que no se había descubierto, pero nadie le había puesto el ojo. Y de repente, pues obviamente con el crecimiento poblacional, sale de su hábitat para buscar comida y pues, ¿qué encuentra? Vacas, pollos. Suena lógico, ¿no? Suena lógico. Pero bueno, también se han sugerido murciélagos gigantes,
una especie de cánido no identificado o incluso la evolución de algún animal conocido que desarrolló características únicas para un nicho ecológico muy específico como el de extractor de sangre. Aunque claro, la descripción original de Puerto Rico era mucho más exótica que cualquier animal conocido. Y otra de las versiones, mi querido Ray, que a mí también me llama mucho la atención, es que el chupacabras pudo haberse tratado de un experimento genético o de algún tipo de arma biológica que se escapó de algún laboratorio y pues terminó ahí haciendo de las suyas, ¿no? Así es otra es. de las teorías. Y es de las que más nos gustan, ¿no? Sí, justamente. Que involucra esto. Justamente. Porque, bueno, la idea básicamente es que el chupacabras no era una criatura natural, sino el resultado de un experimento secreto, un animal modificado genéticamente en algún laboratorio gubernamental o militar, diseñado quizás para fines bélicos o de control biológico. Y ahí te va un dato interesante. Puerto Rico se considera hasta cierto punto como un estado no afiliado de Estados Unidos. Claro. Que Estados Unidos puede tener bases ahí sin pedir permiso prácticamente, ¿no? Claro. Y luego, si hilamos esas telarañas, esos hilos de la telaraña, cuando se desclasificaron los documentos hace unos años, que empezó a salir todo esto de la desclasificación de seres extraterrestres y demás, también se desclasificó que durante el MK Ultra y todo este tema, sí hubieron experimentos animales, con animales, experimentos genéticos y biológicos para ver si los podían transformar en algún tipo de arma. Órale. Y hubo desde los más escalofriantes hasta de los más risibles. O sea, literalmente hicieron, por ejemplo, en el MK Ultra, hay desclasificado un experimento de que hicieron gatos, que les pusieron cámaras y descubrieron que no podían controlar a los gatos y les valía verga ir a donde ellos querían que fueran y se iban para otro lado. O sea, de ese tamaño. O sea, había desde lo más escalofriante hasta de ese tamaño. Incluso me llama la atención porque pudo haberse tratado de un experimento que solamente se escapó en esa región. Incluso pudo haber sido controlado después, pero la leyenda ya no se pudo detener, ¿no? Así es. O sea, eso también pudo. Ok, a lo mejor al final del día, como todo ser vivo, naces, creces, te reproduces y mueres. Y pues a lo mejor era un muto genético, pero qué tal que se echó unos coyotes, unos perros, unos mapaches. Y hubo ahí una... Por eso el ADN a lo mejor coincide, ¿no? Claro. Y justamente se especula que pudo haberse tratado de un fallo en la contención, en el cuidado del resguardo, que pudo haber sido un accidente o no, ¿no? ¿Fue liberado o se escapó? ¿Quién sabe? Y esto explica su apariencia inusual, sus métodos de ataque quirúrgicos y su capacidad para desangrar sin devorar la carne. Así es. Se especula sobre laboratorios ocultos, bases secretas y el hecho de que Puerto Rico es territorio estadounidense, lo que hablábamos, lo que para muchos conecta con programas de investigación biológica del Ejército de Estados Unidos, de la CIA, y aunque no conexión directa, pues también están involucrados, como hablábamos en el episodio pasado, estos contratistas externos, parte de BlackRock, de JP Morgan, que no están conectados directamente, pero ahí está su embarradita. Podría. No lo dudaría, la verdad. Podría, pero no hay manera ahí sí de... Porque muchos de los que no se desclasifica son los contratistas externos que ayudaron. Entonces, si tomas en cuenta que la mayoría de contratistas externos son de estos grupos que hemos venido hablando a lo largo del podcast, de los episodios pasados, no hay manera de conectarlo porque eso es clasificado. O sea, no hay cómo sepas si son esas mismas empresas o no. Pero justo yo también pensaba lo mismo, o sea, no puedo comprobarlo, ahora sí que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Tampoco dudas. Y si fue el famoso mono ardilla modificado genéticamente, un experimento, que se trata de un experimento con simios e incluso con algunos murciélagos, y se dice que hubo algunas fallas por ahí. Algo salió mal. No lo pudieron controlar. Y bueno, ya toda esta narrativa genera cierta desconfianza, ¿no? Y lleva a crear todas estas versiones. Así es. O sea, sí pudo haberse tratado de algo así. Sí, claro, ¿no? Al final del día seguimos sin saber qué se hacía en el Área 51. Sí tenemos registros de hibridación. De hecho, no sé si conozcas al ligre. Un animal, el ligre, ¿no? Ajá. Uh-huh. Se supone que esa efectividad de cruza se logró justamente por esos experimentos del MK Ultra. Entonces, o sea, sí hacían ese tipo de cuestiones de querer mezclar animales. Entonces, ahí lo dejamos como dato. Ahí está sobre la mesa. Y bueno, esta teoría pues también explica por qué el chupacabras desapareció en gran medida. Si fue un experimento, pudo haber sido o recapturado, eliminado o simplemente murió al no ser sostenible fuera de un entorno controlado,
o como dicen algunos, simplemente lo ocultaron muy bien. Es lo que te decía, de pronto puede tratarse de eso, se eliminó, pero la histeria colectiva ya no se pudo controlar, ¿no? Ajá. Y fue algo que se aprovechó en la política mexicana. Así es. Que es para dónde vamos. El mito del chupacabras tuvo un impacto político y social en Latinoamérica, especialmente en México durante la década de los años 90. Sirviendo en ocasiones como una metáfora de distracción política en un contexto de crisis y conflictos sociales. Una cortina de humo, la famosísima caja china. Durante el sexenio de tu tío Carlos Salinas de Gortari, que chinga su madre. Mi tío Carlos, love you. No se ha muerto, Todavía no se ha muerto. No, que viva el pero que chinga su madre, puto. Que viva el PRI. A mí me cae mal. Cuando México enfrentaba una profunda crisis económica, cuestionamientos sobre fraude electoral y creciente descontento social, la leyenda del chupacabras cobró gran relevancia en los medios de comunicación y en la opinión pública. En este contexto, el fenómeno fue utilizado simbólicamente para representar la corrupción y los problemas del régimen priista. Incluso, algunos sectores relacionaron al propio Salinas con la figura del chupacabras como el máximo conspirador que chupaba los recursos del país. Y había cartones en los diarios. Así es. Había cartones en donde dibujaban a Salinas de Gortari como el chupacabras. Sí, me acuerdo, por supuesto. Por supuesto. Además, el auge mediático del chupacabras coincidió justamente, como lo platicamos al principio, con momentos de tensión política como el surgimiento del Ejército Zapatista, de Liberación Nacional en 1994. Fue a finales del 94, principios del 95, ¿no? Fue a principios del 94, el 1 de enero de 1994. Es cierto, sí. Cuando bajamos de las montañas cargando nuestras mochilas a nuestros muertos. Es que me gusta mucho ese texto. Y justamente la presencia de grupos paramilitares, lo que contribuyó a que la atención pública se dispersara y se desviara hacia este tema surrealista, sensacionalista del chupacabras. Esto facilitó que ciertos temas políticos y sociales críticos, como la crisis económica, la privatización de algunos bancos y las sospechas del fraude electoral, recibieran menos atención pública y mediática. Como siempre, ¿no? Como siempre. Y pues, en resumen, el chupacabras funciona en algunos casos como un instrumento de distracción social y política, un fenómeno mediático que ayudó a ocultar o minimizar la atención sobre conflictos y secretos políticos en la región, especialmente en México durante la década de los 90. Este uso del mito se enmarca dentro de la estrategia de manipulación social descritas por expertos como Noam Chomsky, que señalan cómo la creación de problemas emocionales puede desviar la atención de asuntos realmente importantes. Lo que platicábamos del primado negativo. El primado negativo. Pero ahí te va. Yo es lo que creo, mera especulación mía. Yo siento que les cayó como anillo al dedo el pedo que se empezara a hacer lo del chupacabras. O sea, no es como que ellos lo hayan inventado. Exacto. O sea, aprovecharon que estaba así y como que dijeron, güey, Azcárraga, Salinas, hablen de este pedo. Sí, pues solamente se aprovechan los temas de coyuntura, ¿no? Así Porque es. Al final, el argumento de fue una invención del PRI, pues no, porque ni siquiera surge en México. No. Para empezar. Así es. ¿Que se aprovechó? Sí, a madre. Por supuesto, porque ¿cuál es la mejor forma de tener encerrada a la gente? Así es, con el miedo. ¿Cuál es la mejor forma de tener tranquila a la gente? Pues entreteniéndolos con un espectáculo. Al pueblo pan y circo. Todas las noches salía la noticia y alguien ya... Tenemos la imagen real del chupacabras, quédese. Y toda la familia a la hora de la cena viendo la televisión porque estábamos esperando que saliera la verdadera imagen del chupacabras. Así es. Y al día siguiente eso se platicaba en la escuela. Ajá. Y lo peor es que no había... O sea, se viralizaba tanto que no... O sea, sin importar que no hubiera internet, si de pronto alguien no lo veía, al día siguiente te enterabas. ¿No lo viste? No. ¿Qué pasó? Bueno, pues vieron el chupacabras. Y ahí te va otra cuestión que yo intuyo, que no tengo manera de demostrar fehacientemente, pero no sé si recuerdas que sobre todo cuando había notas o cosas que pasaban con el ZLN y todo este tema, o cuando empezaban a querer indagar un poquito más en ese fraude electoral, ¿no? Que le gana a Cuauhtémoc Cárdenas Salinas.
diario había un ataque de chupacabras en algún lugar del país. Pero muchos, yo siento que eran implantados por las televisoras. Llegaban, le pagaban a un güey de algún rancho de, no sé, de Guanajuato, y güey, di que el pinche chupacabras, y nosotros vamos a cubrir la nota y te damos tanto varo. Sí. Y por eso llegaban de repente los estudios a decir, pues no, esto me coincide con un animal. Claro. Todo es que además, pon tú, sin existir el contexto del chupacabras, un ataque de animales en un rancho es, si bien no cosa de todos los días, algo que sucede. Común. En todos los ranchos que hay en México, una vez al día, huevo pasa. Hay algún ataque de animales y sucede, es algo que sucede. Y justamente lo que sucedió aquí, lo que pasó aquí fue que pues ya estaba el chupacabras en el imaginario colectivo y estos ataques de animales que recurrentemente suceden, así es, pues se atribuyen al chupacabras. Y luego le das toda la atención mediática porque a los medios les convenía tapar sus cochinadas del PRI en ese momento. Y ahí es cuando ahora sí que enlazas toda esa telaraña y dices, por eso sacaron al chupacabras. Porque también, mira, ahí te va. Yo siento que aquí pudiera ser, y eso es una teoría mía, yo creo que sí pudo haber sido un experimento que salió mal, que se les escapó, o alguno de los que ya estaban en contra del MK Ultra, porque dentro de esos agentes hubo gente que hacía boicot. Como Stitch. Algo así. Y yo siento que a lo mejor sí. No creo que haya sobrevivido mucho. O sea, pon tú que el chupacabra real hizo 3-4 ataques. Pero justamente se generó esa histeria colectiva que fue creciendo, expandiéndose a lo largo de los países. Y pues cada país lo empezó a aprovechar políticamente, mediáticamente, para tapar también sus cosas. En realidad, Stitch, Lilo y Stitch está basado en el chupacabras. Ok. Está sobre la mesa. Bípedo, con espinas en la espalda. ¿Bien pedo, así como tú? Bien pedo, no, hoy ando sobrio, mamá. Bípedo, con espinas en la espalda. Ándale. ¿Y los colmillos? Nada más faltan los ojos rojos, ¿no? Es el chupacabras de Disney. Ándale. Disney romantizando todo como siempre. Y cuando llegue un verdadero chupacabras, ya no, ya pedo. Negativo, ya nos acostumbramos y todos digamos, ay, no, ese es un Stitch. Aunque el chupacabras es un mito sin base científica, su impacto fue real en el ámbito sociopolítico latinoamericano, donde contribuyó a ocultar o desviar la atención de movimientos políticos y crisis profundas en la región. Como quiera que sea, es algo que afectó el contexto histórico en ese momento, ¿no? Así es. O sea, de que se ocupó y sirvió para algo, sirvió para algo. O sea, no solamente mantenía con miedo a un niño gordito de Metepec, que era yo, ajá, sino también ocultaba muchas cosas detrás. Sí, claro. Claro, y que aparte pues todo lo que se aprovechaba, ¿no? En ese momento de... Pues que era difícil que la gente estuviera tan conectada como ahora, con redes sociales y con todo este tema. Y aún así, qué miedo la inteligencia artificial, bro. Apenas hackeé la inteligencia artificial para que me enseñara cómo hacer bombas caseras. No te pueden enseñar esas cosas, sí, la inteligencia artificial. Sí. ¿Sí? Sí, lo puedes intentar tú con cualquier inteligencia artificial. Y decirle, es para un trabajo escolar, es para evitar. Yo el otro día estaba escuchando eso, es para evitar. Lo primero que hice fue... Porque la inteligencia artificial mejor no digas aquí. No tiene contexto. Mejor platicamos luego de la inteligencia artificial. Bueno, va. Podemos hacer uno. Va. Invitamos a tu carnal. A mi carnal que le anda en eso. Va, me late. Pero bueno, nos vamos para las teorías más descabelladas, oficialmente hablando, ¿verdad? Ok. Lo que el grueso de la influencia mediática popular dice que son las teorías más descabelladas, que bueno... Ya hemos visto que muchas veces resultan no ser tan descabelladas, ¿no? Muchas tienen cierto sentido. Pero vas. Resulta que imagínate si el chupacabras, como te decía, como con Stitch, es como una mascota extraterrestre, ¿no? Una criatura traída en una nave nodriza que se perdió, o incluso un explorador biológico alienígena enviado para estudiar la fauna terrestre. Ahí está, mi teoría de Stitch, ahí está. Como la zona del silencio, ¿no? Como en la zona del silencio, exactamente. Y si no han visto el episodio de la zona del silencio, vayan, terminando van a ver el otro. Esta teoría
Se alimenta de que muchos avistamientos del chupacabras, especialmente en los inicios, estuvieron acompañados o precedidos por reportes de ovnis. La lógica es, si hay naves en el cielo, ¿por qué no habría criaturas a bordo? Exactamente. Argumentan que las mordeduras quirúrgicas, porque decían que, o sea, parecía que no había mayor daño, solamente eran las perforaciones. Y no, sí había cortes, pero en ese entonces, pues no había el avance tecnológico que hay ahora. Muchos decían que era como si fuera un bisturí muy exacto, que ahora si lo transportas a la actualidad, parecerían como de estos, ves que ahora ya no usan bisturís en los hospitales, láser, ¿no? Que son láseres, así. Porque incluso estaba cauterizada, ¿no? La herida, sí tiene mucho sentido. Que te decía que justamente que argumentaban estas mordeduras quirúrgicas no son propias de depredadores terrestres, ¿no? Todas estas cosas decían que no eran de depredadores terrestres, sino que sugerían obviamente una tecnología superior. Así es. Y sobre todo con este argumento de que era un método avanzado de irrigación, de succionar sangre, ¿no? Así es. Entonces, pues ahí es otra de las cosas que pues sí suena descabellado, pero no tanto. Es que suena descabellado, pero después de que ya salieron unos güeyes de la milicia gringa ante un estrado en Estados Unidos a decir que sí han visto que sí hay material biológico extraterrestre, es cuando dices, caray. Exactamente. ¿No? Ya no suena tan descabellado, pero bueno, es una fantasía digna de ciencia ficción según muchos. Pero también para muchos, pues la única explicación a un depredador tan anómalo. Además, su apariencia no terrestre, como mencionábamos, ojos grandes, piel escamosa, espinas, etcétera, pues refuerza mucho esta idea, ¿no? Hay otra teoría que la gente decía que el chupacabras era una entidad de interdimensional. O que pudiera incluso tratarse de un demonio. Justamente por lo que habíamos dicho que de la existencia de animales similares o entes con características similares en otras partes del mundo y que se les atribuía en la antigüedad mote o nombre de demonios, ¿no? De monstruos oscuros. Sí, todo lo que no entendían era un demonio. Todo era un demonio y la gente creía que o era interdimensional o era un demonio. Bueno, la interdimensionalidad viene un poquito después, ¿no? Aquí es donde ya esta telaraña se desborda. Algunos teorizan que el chupacabras no es de este plano de existencia, que es una criatura que se manifiesta desde otra dimensión, un ser que aparece y desaparece a voluntad, dejando solo la evidencia de sus ataques. Y ahí te va, un acote. En las últimas investigaciones de toda esta teoría cuántica que hay ahora de mecánica cuántica, física cuántica y demás, ya se descubrió que sí hay interdimensionalidad y que el electrón, por ejemplo, aparece y desaparece, ¿no? Cuando está alrededor del núcleo del átomo. Ok. Y pensaban que era un movimiento muy rápido que era imperceptible, pero ya se dieron cuenta que no, que sí literalmente parece que está aquí y luego aparece acá y hace como esa onda, pero va apareciendo y desapareciendo. Ok. Entonces ahorita la teoría más aceptada es que es una interdimensionalidad. Y en teoría, que no está aceptado todavía, se supone que ya pudieron extraer partículas de esa interdimensionalidad, que son como bosones que no conocemos. Órale. Eso está bien. Y ya también es cuando dices, pues, o sea, suena descabellado que sea interdimensional. Porque además es posible, ¿no? Ya es posible, ya se tiene como una teoría factible. Que sí se puede. Que sí se puede ser. Sí se puede. Incluso para los más esotéricos, algunos dicen que es una manifestación de alguna fuerza oscura o demoníaca, una identidad invocada o desatada, cuyo propósito es sembrar el terror y desequilibrar a la humanidad. Esto encaja con el aspecto casi diabólico que algunos le ponen a chupacabras, ¿no? Que los ojos rojos, que los colmillos, que la cara así con cara de asesino y todo, ¿no? ¿De Mau? ¿Mau Hernández, el asesino? No. Porque sí ¿Estás ofendiendo al asesino? No, lo que te estoy diciendo es que el chupacabra sí podía correr bien y caminar. Te estoy diciendo. Y segundo chuti. Ok. Pero bueno, se dice que su aparición está ligada a ciertos portales energéticos o líneas telúricas que solo él puede cruzar. Su método de desangrado en este caso no sería para alimentarse, sino para algún ritual o propósito desconocido.
Esta es la explicación definitiva para lo inexplicable. Para cuando todas las demás puertas se cierran, la única explicación que existe es darle esta atribución demoníaca, de la maldad, de lo malo, de lo creado para dañar, de lo invocado, de lo que salió de quién sabe dónde, pero que ahora está aquí. Así es. Y fíjate que desglosando un poquito estas dos teorías, hay muchas historias en internet que de repente no sabes qué tan reales son, ¿no? Porque aparecen en foros de tipo Reddit y de este tipo de foros, de gente que habla también de cosas interdimensionales. Hay casos, por nombrar algunos de los que recuerdo que leí alguna vez. Por ejemplo, de un vato que decía que estaba con su esposa y de hecho su esposa tuvo que ir al hospital porque se empezó a hiperventilar por la situación. Ahí te va, están acostados en la cama, el vato se estira así y la morra ve cómo el vato atraviesa la pared con los brazos. El vato como que se para un momento porque saca de pedo por la cara de su vieja, güey, así como que, ¿qué pedo? ¿Qué pasa, güey? Regresa las manos y en una de las manos trae una manzana. Y la morra, o sea, pues se enloquece, güey, y empieza a hiperventilar y tuvo que ir a una ambulancia. Con el ataque de ansiedad. Se dio en Inglaterra. Ajá. Va a la ambulancia por el ataque que le da. ¿Cuándo fue, dices? Y no recuerdo la fecha, yo lo leí en Reddit, no sé, te hablo hace 9, 8 años. Ok, ajá. Leí otro en Reddit de una señora que ese sí es un caso un poquito más famoso, que dice que iba viajando en Los Ángeles, se queda dormida manejando y cuando despierta está en un puerto muy raro, empieza a ver qué pedo, como que trata de ver, se baja del carro, dice no, pues voy a ir a una tienda a comprarme algo de comer, no sé dónde estoy, qué pasó, y se da cuenta que está en Nueva York y solo habían pasado 3 horas. Y está en su carro, así en un puerto en Nueva York, viendo hacia el mar el carro como... Pero ya se quedó dormida manejando en California, o sea, de lado a lado. Y de hecho, esa historia es más conocida. Y hablan de ese pedo, ¿no? De la interdimensionalidad. Ahora, vamos a poner algo sobre la mesa. A ver. Depende de la audiencia si nos quiere creer o no. A ver. Ya dando el contexto de que se han dado estos casos, hoyos en la Tierra, que de repente dicen que también son portales dimensionales, etcétera. Imagínate que no es realmente una criatura tan consciente, pero sí es de otra dimensión. Y que tiene esa capacidad. No la tiene, simplemente pasó por un lugar que... ¿Portal? Claro, sí. Sale acá, no sabe qué pedo. Pues él instinto, me alimento. Ajá, hace lo suyo. Me alimento y de repente a lo mejor volví a regresar, o el mismo gobierno, con todo su secretismo, el gobierno gringo, pues que ves que hay muchas historias de críptidos que dicen que el mismo gobierno estadounidense se ha llevado esos críptidos para estudiarlo. Ahí está la teoría sobre la mesa. Como si hubiera pasado al revés, ¿no? Un perro va caminando, se abre un portal y se va a otra dimensión. Y en la otra dimensión lo conocen como el huelecolas, ¿no? Es el ataque del huelecolas. Ándale. Porque se la pasa... El come basuras. El come basuras, él saca la basura. Ándale. Él caga como karate, el que orina como karate. Ándale, ¿no? O sea, no... Sí, güey. Y que casualmente la orina del perro en ese otro planeta sea tóxica. Así es. Y mira, ¿por qué miras el labio? Lo interesante... Sí, así es, amigo. Sí. Lo interesante es... A mí me da hasta risa, hasta cierto punto, porque, por ejemplo, antes, no sé, nos vamos justo a los 90s. Toda la gente que hablaba del Área 51, que era lo que todo el mundo decía, no, esos güeyes están locos, el Área 51 no existe, la chingada. Ahorita, ahí está el Área 51, ¿no? El MK Ultra no existe, la chingada. 2010 se desclasifica todo eso. Así sí pasó el MK Ultra. Que Bill Ryan, que estaba loco, ¿y qué es lo que está pasando en Irán, Israel, no? O sea, de repente, por ejemplo, no, ¿cómo van a ser seres extraterrestres? Pinche gente loca, que ahorita ya es mucho más aceptado ese pedo de que sí puede haber vida extraterrestre, que sonaría muy lógico que sí. Y que la interdimensionalidad, que la teletransportación, y ahorita ya con la teoría cuántica ya es posible. Que una familia extraterrestre viajó de vacaciones a la Tierra, güey. Se fue a un bosquecito ahí en Puerto Rico porque les gustaba el clima. Se le escapó su perro, Se le escapó la mascota, güey. ¿Y dónde está Bobby? ¿Dónde está Bobby? Y Bobby, pues no, el solo pues, vámonos, vámonos. El Firulais, el Firulais, güey, ¿no? Ándale. Y se les perdió su Firulais y aquí se quedó chupando sangre. Pues te digo, es que es como curioso, ¿no? O sea, es curioso porque dices, bueno, puede que sí haya habido algo, o algún ser que se les
escapó, como ha pasado The Rake y muchas cosas así, que también se cree que es lo mismo. Y de repente la teoría dices, bueno, puede que sí, pon tú que se haya escapado, que sea algún experimento, que sea un ser interdimensional, extraterrestre, lo que quieras, ¿no? Que se escapó. A lo mejor lo tenían contenido y se les escapó, lo que sea. Hace 3, 4 asesinatos de animales por comer. Bueno, no asesinatos, selección natural. Ajá, caza. Así es. Y de repente te digo, o sea, se genera una histeria colectiva, los gobiernos, porque todavía los 90 fue la última década de conflictos en Latinoamérica encabronada, güey. Y pues todos los gobiernos lo aprovechan, güey. Ya caja china, güey, ocultación mediática, güey. Y pues ahí se quedó y trascendió para la historia del chupacabras, algo que a lo mejor ha pasado en otras partes del mundo y no se le ha hecho tanto ruido, güey, porque a lo mejor lo pudieron contener más rápido, güey. O igual murió ahí y pues ya nadie se dio cuenta, güey, ¿no? El pedo fue que en Latinoamérica, por el contexto y el momento histórico, güey, pues se ocupó para cosas, ¿no? Fue usado. Así es. Fue usado. Pero bueno, como siempre, gente, ahí están las teorías sobre la mesa. Ahí está. Más allá de las explicaciones científicas, el mito del chupacabras persiste. ¿Por qué? Porque toca muchas fibras y nuestras fibras más profundas. El miedo a lo desconocido, la desconfianza hacia el poder y la fascinación por aquello que desafía nuestra comprensión. Ya sea que creas que fue un animal, un experimento secreto, un alienígena, una manifestación sobrenatural, el chupacabras nos recuerda que el mundo aún guarda muchos misterios. Y que la verdad, como siempre, podría estar oculta o quizás es mucho más extraña de lo que podemos imaginar. Lo que sí es cierto es que la leyenda sigue viva. Así es. Invitamos como siempre a toda nuestra audiencia, a los tejedores, a investigar más, buscar reportes, análisis científicos, testimonios. Formen como siempre su propia opinión y qué creen ustedes que fue el chupacabras. Y recuerden, compártanos como siempre sus avistamientos, si tienen alguna experiencia, si conocen a alguien que dice que vio el chupacabras pero que lo vio chupando vacas y no sabía si era el chupacabras o el chupagüeyes. Por favor, mándenos, escríbanlo en los comentarios, mándenlo al MD, por mensaje directo a nuestras redes de La Telaraña Roja. Compártanos todas sus historias y recuerden también decirnos de qué quieren que hablemos. Así es. Si quieren alguna sugerencia de un tema, Rayo con muchísimo gusto se va a poner a investigar, se va a poner a trabajar y ya saben que el Rayo es muy aplicado. Hacemos investigaciones y ahí vemos qué encontramos para cada cosa. Recuerden, muchas gracias a mi querido AKJ Fobos que nos dijo que le mandáramos un saludo y que leyera que viera sus TikToks. Sí, los voy a ver, gracias. Dice, ve mis TikToks, sígueme en TikTok. Que me mandó unos TikToks. Espero que no sean cosas malas, amigo. Los voy a ver y probablemente me mandó algo para la telaraña. Vamos a checar. Muchas gracias, mi querido AKJ Fobos. Saludos a quien más nos escribió, mi querida Caro Suárez, muchas gracias por escribirnos. Saludos, gracias. Carlos Alan Huerta. Carlos Alan Huerta, que nos comentó ya. Que también ya nos comentó. Muchas gracias. Mi querida Melitza Portillo, también gracias por escribirnos, gracias por tu mensaje, que le gusta mucho lo que estamos haciendo y que ojalá sí venga Fepo, porque ¿sí? Ya ves que... ¿Sí crees que sí? Pues se dice, les voy a ayudar para que vaya a Fepo. Pues ahora a ver si es cierto. Muchas gracias a Baby de Pecho, también nos escribió Baby de Pecho. ¿Ah, sí? Nos dice que bueno, me gusta su programa y que investiguemos sobre las desapariciones de Ciudad Juárez. Que si hay algo por ahí. Entonces también, pues vamos a tratar. Muchas gracias, mi querido Ray. ¿Algo que quieras agregar antes de irnos y dejar este jueves? Que es estrenar, recuerden, todos los jueves a las 8 de la noche, Ray. 8 de la noche. En nuestras plataformas. Pues nada, banda, como siempre, investiguen por su cuenta, no se queden con lo que les dicen los demás, no se queden con lo que decimos nosotros, siempre busquen, investiguen, ese es el verdadero objetivo de esto, hacerlos pensar por ustedes mismos. Háganlo, es bien divertido. Piensen por ustedes, es divertido. Sí, no se dejen manipular por lo que ven en redes sociales, en la televisión y en todas las plataformas de streaming. Y pues nada, fomentar a la banda a que lea, investigue, lean, y se ponga las pilas. Y vean videos, si no quieren leer, pues vean videos. Ahí ustedes sabrán que podría ser real, nada más hay que checar siempre las fuentes. Así es.
Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Recuerden comentar, pues sí, con lo que quieran, ustedes comenten. Vayan a nuestro TikTok, tenemos TikTok, en donde estaremos subiendo fragmentos y reels. Y síganme a mí en mis redes sociales. Rayo, tus redes sociales antes de irnos. Rayo_Rojas, Rayocrates88. Ahí me encuentran como José_Coahuila. Vayan a ver el contenido que estamos haciendo. Y recuerden seguir a La Telaraña Roja en todas las plataformas como @La Telaraña Roja. Muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerden, denle like, no dislike, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para ver más contenido como este. Compartan para que el algoritmo... esto no lo comparte, el algoritmo no nos va a ayudar. Sí. Ayudémonos nosotros, los reales, la gente de verdad, no el algoritmo. El algoritmo somos todos. Muchas gracias, nos vemos. Oye, ¿qué canción de Mr. Freud? ¿Ya pusimos Si Alguna Vez? Vamos a poner. Y nos quedamos con Si Alguna Vez de Mr. Freud, banda orgullosamente toluqueña. Bye bye. Se hace polvo dentro del fuego y el alma que se sigue consumiendo. Los ojos se derriten como el incienso, se esfuman y se pierden, ya nada siento. La gente se pregunta si así será por siempre y todo el tiempo. La tierra me cobija, todo mi cuerpo. La noche se hace eterna, ya nada siento. Perdóname, escúchame, tan solo vine a despedir mi amor. No tengas miedo. Entenderás que ya me fui. Explícales que estuve aquí, que no me iré, que volveré para amarte a cada instante y para darte el corazón. Tus manos acarician todos mis restos. Tus lágrimas son causa de mis lamentos. Cuando me amaste y no lo vi, ahora lo entiendo. Que polvo fui y lo seré, al mar, al viento. Perdóname, escúchame, tan solo vine a despedir mi amor. No tengas miedo.